Jóvenes, buenas noches, buenas noches. Vamos a Muchas continuar con gracias. ¿Cómo están? Buenas noches, chicos. Claro que son un poco irregulares las clases, pero bueno, hay que tratar de agilizar y continuar. Igual cuando ya nos den la fecha para el parcial, para que coordinemos la hora y la fecha, el día, para que no choque con otras materias tampoco de ustedes. Eso ya vamos a ir coordinando. Vamos a continuar con con el tema para terminar de una vez este módulo, el módulo 1 y este tema, que es de la visita preanestésica. Como ya hablamos en la anterior clase y les fui comentando, es importante la medicación que toma nuestro paciente. Igual, no solo para anestesia, sino para cualquier especialidad y como médicos que somos, que ya en un futuro cercano van a ser médicos, es importante saber la medicación que está tomando el paciente al que están tratando. De acuerdo a eso hay que tratar de ajustar las dosis y si fuera necesario se hacen las interconsultas o se pregunta. Cada quien maneja en su campo. Ahora vamos a ver, nos quedamos en esta parte de cobertura de los corticosteroides y en el perioperatorio. En esta parte generalmente son pacientes que ya tienen una patología crónica y son pacientes que van a tener como corticoides o esteroides en su medicación habitual. Lo ideal es no tratar de cortar como tal la medicación de estos pacientes. En el caso cuando tengamos una cirugía menor, se les da la dosis de esteroide habitual, la dosis que está habilitada para el paciente. En las cirugías moderadas, igual se les da la dosis habitual. Se puede agregar 50 miligramos de hidrocortisona endovenoso antes de la inducción y 25 miligramos cada 8 horas por 24 horas después del procedimiento. Y en las cirugías mayores se les da la dosis habitual del esteroide que toma ese paciente, se les da los 100 miligramos de hidrocortisona y antes de la inducción y los 50 miligramos después de la cirugía cada 8 horas durante 24 horas. Algo importante que tienen que ver, aparte de esta dosis de los esteroides, generalmente van a ser pacientes endocrinos. Lo más habitual que sean pacientes que son diabéticos, que tienen el hipo o hipertiroidismo, que tienen lupus, que tienen enfermedades autoinmunes o que están con tratamiento de cáncer o son pacientes con un VIH. Entonces, tienen que tener un poco más de cuidado y de acuerdo a eso, adecuar las dosis. Y siempre viendo la función renal. No se olviden de muchos antibióticos o antihipertensivos, en el caso de las estatinas, de las ARAs. De acuerdo a eso vamos a ir ajustando nuestras dosis. Luego tenemos lo que es un lineamiento para el manejo del perioperatorio en pacientes con diabetes mellitus. Muchos de los pacientes que ustedes van a manejar tienen diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. Lo ideal de estos pacientes con diabetes, Eliana, si puedes pasar a la siguiente diapositiva, si van viendo todos. Lo ideal que estos pacientes con diabetes es que sea la primera cirugía. Tengan en cuenta que para ingresar a quirófano son pacientes que tienen que estar con 6, 8 horas de ayuna, dependiendo del caso. Entonces son pacientes que tenemos que procurar que sea el primer caso, que la primera anestesia, la primera cirugía. En el caso específicamente de los pacientes diabéticos, tenemos que suspender los hipoglucemiantes orales el día que va a ser intervenido. Se suspende la metformina unas 24 horas antes de la cirugía. Termina la cirugía, hace la parte de recuperación preanestésica, pasa a la sala y recién retoma toda la medicación habitual nuestro paciente. Luego se continúa con el mismo esquema de la insulina, en el caso que sean pacientes que son insulina dependientes, hasta la tarde previa de la cirugía. Ahora, para pacientes con diabetes mellitus tipo 1, se va a administrar la mitad de la dosis de la insulina de acción intermedia o prolongada el día de la cirugía. Luego, en los pacientes
que vamos a utilizar bombas de insulina, vamos a continuar con esta infusión de acuerdo a la tasa basal. Iniciamos la infusión que va a tener insulina y dextrosa hasta que llegue a quirófano nuestro paciente. Ahora, para los pacientes de diabetes mellitus tipo 2, vamos a administrar 1/3 o los 2/3 de la dosis habitual de la insulina de acción intermedia o prolongada el día de la cirugía, en la mañana de la cirugía. Y luego se hacen mediciones sanguíneas matutinas de la glucosa habitual del ayuno y de acuerdo a eso otra vez ajustamos el esquema. Y lo que sí se hace en quirófano o en terapia, dependiendo en el manejo que ustedes hagan, tenemos que hacer un control estricto de la glucemia cada 1 o 2 horas, dependiendo a cada caso quirúrgico que tengamos. Igual pacientes que están internados en terapia intermedia o terapia intensiva, igual se hacen estos controles de 1 a cada hora, cada 2 horas. Ahora tengan en cuenta que las manifestaciones de hipoglucemia, en el caso de una hipoglucemia, no la podemos ver cuando nuestros pacientes están con una anestesia general. Es difícil. Entonces, se trata de mantener la glucemia en concentraciones normales. Eso no se olviden. Por eso, cirugías prolongadas, en el caso de prótesis de cadera, prótesis de rodilla, que son cirugías un poco más largas de lo habitual, que son 2, 3 horas, hasta 4, y generalmente son pacientes adultos que la mayoría tienen diabetes tipo 2. Entonces, lo ideal es ir haciendo un control de glucemia y de acuerdo a eso vamos ajustando las dosis intraoperatorias, ¿no? Para tener un mejor manejo de nuestros pacientes. Luego también dentro de lo que es la medicación, hay que tener cuidado con la función plaquetaria. La mayoría de los pacientes adultos ya pueden tener un marcapaso o son cardiópatas o ya tienen algún stent. Son pacientes de que por vida van a tomar la aspirineta o que es el ácido acetilsalicílico o van a estar con clopidogrel o ácido cumarínico, dependiendo a la medicación que tengan estos pacientes. Tenemos que ir ajustando estas dosis y suspenderlo. Tengan en cuenta que cuando pacientes que tienen aspirineta o el ácido acetilsalicílico o el clopidogrel, lo ideal es tratar de suspender una semana antes esta medicación y se va a transformar por heparina. Esto se maneja en conjunto, obviamente sabe tanto el cirujano, pónganse que es una prótesis de cadera. Son cirugías que van a ser programadas. Como les dije, generalmente son pacientes adultos de la tercera edad. La mayoría son diabéticos, hipertensos, pueden ser obesos. Algunos ya tienen un marcapaso, tienen algún stent. Entonces son pacientes que están antiagregados o anticoagulados, como les dije, con aspirineta, clopidogrel o el ácido cumarínico o heparina. De acuerdo a eso se hace un ajuste de todos estos medicamentos. Tengan en cuenta que el paciente se ve en conjunto, no se olviden de eso, no es solamente una especialidad y yo como anestesiólogo, yo traumatólogo, yo cirujano manejo todo eso. Eso está mal, se maneja en grupo, se maneja en equipo, entonces se ve en un equipo para ver lo mejor para ese paciente. Lo mismo serían con los anticoagulantes orales y bueno, lo que ya les hablé de eso. Lo mismo tenemos pacientes que van a tener opioides en la medicación habitual o pacientes que tienen medicación psiquiátrica. Tenemos que tener el mismo cuidado con estos pacientes, tener de acuerdo a eso el ajuste de las dosis. Obviamente esto ya lo va a ver el anestesiólogo, que esto ya sería para una especialidad, en el caso que alguno de ustedes sea anestesiólogo, pero viendo como un médico general, tienen que informarle antes de la visita preanestésica al anestesiólogo, cuando ustedes al año ya van a ser internos, entonces tienen que saber, conocer a su paciente e informarle al anestesiólogo la medicación que está tomando ese paciente. Nunca se olviden de preguntar todo a la familia, al paciente, qué medicación toma, el tiempo que está tomando y el tipo de medicación. Ahora, algo importante para el anestesiólogo y para todo el equipo quirúrgico, en el caso de los opioides,
Generalmente van a ser pacientes psiquiátricos o pacientes que ya tienen una enfermedad crónica que les va a manifestar bastante dolor. Hablemos de pacientes con cáncer en este caso, que son pacientes que ya están en la segunda o tercera escala del dolor, ya tienen AINES con ellos, tienen morfínicos con ellos. Entonces, lo ideal es tratar de que el paciente no sienta ese dolor en el posoperatorio. Ya se hace un control perioperatorio del dolor. Ahora la diapositiva 9, por favor, Eliane. Esto es algo que ya me imagino que ya han visto, les han hablado, que es algo que sí o sí se les va a preguntar, es algo clásico, que es la clasificación de Mallampati. Esto es para el manejo de la vía aérea. Son factores predictores para una intubación. No porque sea un Mallampati 4 significa que va a ser una intubación difícil. Puede ser, pero también puede ser que en el momento que ustedes realicen la intubación la hagan sin ningún problema. O lo mismo, un Mallampati 1 y cuando ustedes quieran intubar sea algo más complicado, se termine en un Coleman 4. Esto sí les voy a preguntar, necesito que se memoricen, igual les van a, me imagino que es algo habitual. Nunca se olviden que el Mallampati 1, igual como está en el gráfico, vemos el paladar blando, obviamente vemos el paladar duro, vemos la úvula, los pilares amigdalinos. La clase 2 vamos a ver el paladar blando, solo la porción superior de la úvula, ya no vemos los pilares amigdalinos. En el 3 vemos solamente el paladar blando, obviamente el paladar duro. Y en el 4 solamente vamos a ver el paladar duro. Ya, porfa, memoricen eso, porque sí les voy a preguntar y tienen que memorizar, no tenemos de otra opción. Pasamos a la siguiente diapositiva, Eliane, por favor, a la 10. Ahora vamos a hablar de los factores de riesgo que son potenciales para las complicaciones pulmonares perioperatorias. Dependen, obviamente, vamos a tener los factores, dos tipos de factores grandes, que son los factores del paciente y los factores quirúrgicos. En factores del paciente vamos a hablar pacientes adultos, pacientes que fuman, o sea, con tabaquismo, pacientes con EPOC, o sea, con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes obesos, pacientes que tienen una apnea obstructiva del sueño. Ahora, los factores quirúrgicos, vamos a hablar de incisiones cercanas al diafragma, todos los procedimientos torácicos como tal, abdominales superiores, vamos a hablar de reparación de aneurismas tanto aórticos, abdominales, que son cirugías prolongadas, cirugías complejas, cirugías mayores, procedimientos de cirugía mayor y también cuando el tiempo es prolongado. Y agregamos en este tipo de cirugías cuando son una anestesia general. Hablamos de anestesia general porque vamos a manejar vía aérea, ya sea que hagamos una intubación, pongamos una máscara laringe o manejemos una máscara facial, dependiendo, pero ya estamos manejando vía aérea. Y por el simple hecho de hacer una anestesia general, nosotros somos los que estamos controlando la respiración de nuestro paciente. Entonces, son estos factores que van a agravar la situación de nuestro paciente. La siguiente diapositiva, por favor, Eliane. Ahora vamos a hablar de los pacientes relacionados con riesgo cuando hay un incremento en la apnea obstructiva del sueño. Generalmente los pacientes que tienen una apnea obstructiva del sueño van a ser pacientes obesos. Nunca se olviden del índice de masa corporal, como ven en el gráfico, una nubecita que está al lado inferior. Por favor, es necesario, es útil no solamente para anestesio, sino para el manejo, cualquier manejo que lo hagan. Como les dije, al año ustedes ya hacen el internado, igual para que evalúen a sus pacientes. La mayoría de las especialidades es necesario sacar el índice de masa corporal. No se olviden que es el peso del paciente dividido entre la talla al cuadrado. Les puse un ejemplo, entonces tengan en cuenta que este paciente es obeso grado 2. En el ejemplo que les anoté, es muy necesario que se memoricen
esta fórmula y que tengan la clasificación del índice de masa corporal. Como les dije, es útil no solo en anestesia, en cirugía, en trauma, bueno, en la mayoría de las especialidades, obviamente en medicina interna, cuando hagan su rote. Ahora, estos pacientes en los antecedentes eh, ya tienen el antecedente del ronquido, de esa obstrucción durante el sueño. Incluso en pacientes muy obesos, cuando ustedes están hablando con su paciente, van a notar esa dificultad del paciente para respirar, incluso cuando les responden. Al momento que ustedes hacen la anamnesis con su paciente, van a ver que el paciente le cuesta respirar. Obviamente, los ronquidos va a ser algo que sí van a tener cuando hagan la anamnesis, si ustedes les preguntan o si está el familiar de ese paciente. Luego el despertar del sueño va a tener una sensación de asfixia y tiene una somnolencia diurna. Como les dije, la mayoría de estos pacientes son obesos. Ahora, los signos y síntomas clínicos van a ser el índice corporal mayor a 25 kilogramos por metro cuadrado. La circunferencia cervical va a ser mayor a 43 centímetros en el hombre y mayor a 40 en las mujeres. Esto es importante en el momento de hacer una intubación o un manejo de vía aérea, va a ser la dificultad para poder posicionar a su paciente. La movilidad es disminuida, va a ser una intubación complicada, un manejo de vía aérea complicado. Algunos pacientes pueden, por el hecho de la obesidad, existe una deformidad craneofaciales que van a afectar la vía aérea. Puede haber una obstrucción nasal y, y las amígdalas, si es que ese paciente de joven o de niño no tuvo una amigdalectomía, van a ver las que están casi en la línea media. Con todo esto, lo que les quiero decir que en el momento que ustedes hagan una intubación, va a ser una intubación difícil. Entonces tienen que estar atentos. Obviamente, si ustedes no son anestesiólogos, no lo van a ver, pero es importante que en el momento que ustedes presenten a este paciente, registren todo eso. Entonces ya el anestesiólogo tiene que leer, bueno, volver a revisar todo eso, pero es importante que ustedes, como les dije, al año ya son internos. Entonces, estas partes son importantes y ayudan bastante al trabajo del anestesiólogo y de todo el equipo quirúrgico. Como les dije, no es de una sola especialidad. La siguiente diapositiva, Eliane, por favor. Algo importante, eh, tenemos una evaluación grande, generalmente son en adultos mayores, la mayoría de los casos que son pacientes cardiópatas, hablamos que son pacientes que tienen una fibrilación auricular, puede ser moderada, de baja o alta respuesta, dependiendo tienen un marcapaso, que tengan el antecedente de un bypass coronario, bueno, dependiendo, sin fin de patologías cardíacas, pero que se van a someter a una cirugía electiva que no es cardíaca. Un ejemplo sería un paciente que tiene un marcapaso por un bloqueo AB de primer grado o un paciente chagásico de 60 años que va a ser intervenido para una colicistectomía, puede ser laparoscópica o técnica convencional, bueno, eso ya lo va a decidir el cirujano, pero hablamos de ese tipo de pacientes que va a ser intervenido a este tipo de cirugía. Nunca se olviden de clasificar el ASA, es algo habitual. Estos pacientes de ASA 1 no van a requerir una valoración prequirúrgica antes de la cirugía, cuando son de bajo riesgo o intermedio. Pónganse un paciente, como les dije, pónganse este paciente de 60 años que tiene marcapaso, un marcapaso hace 3 años por un bloqueo AB de primer grado y que es chagásico el paciente. O sea, es chagásico y por eso tiene ese bloqueo AB y tiene el marcapaso, digamos, un bicameral. Y este paciente va a ser intervenido, pónganse, para un lipoma en región escapular, que es algo simple, que va a necesitar una sedación y una infiltración de anestésico local para que el cirujano pueda extraer. Pero ya hablamos de algo más grande. Este mismo paciente
este mismo paciente que ya tiene el marcapaso de 60 años por un bloqueo AB, un marcapaso bicameral, pero que va a ser sometido a una colecistectomía. En la colecistectomía van a usar el electrobisturí. Entonces se pone una placa y y lamentablemente, bueno, no lamentablemente, sino el cirujano tiene que usar el electrobisturí. El problema mayor es que puede llegar a interferir el marcapaso de este paciente. Entonces se hace una interconsulta con cardiología para que reprograme el marcapaso antes de la cirugía y después de la cirugía. Ahora, en caso que este mismo paciente, les pongo el mismo ejemplo, el paciente de 60 años con su marcapaso de hace 3 meses, tuvo un accidente y se le va a poner, va a entrar a una toracotomía exploratoria. Entonces, en este caso, como es una cirugía de tórax y va a estar cerca del marcapaso, hay que inhibir el marcapaso y se pone un imán sobre el marcapaso. Pero, como les digo, este tipo de cirugías tiene que estar el cardiólogo al tanto para inhibir el marcapaso y luego de que termine la cirugía en la sala de recuperación preanestésica, volver a programar el marcapaso. Son cirugías grandes por el tipo de paciente, no se olviden de eso. Como les dije, todo este trabajo hay que hacerlo en conjunto. Entonces, ustedes, el momento cuando estén haciendo la anamnesis, preguntar si tiene marcapasos, registrar en el momento de que el cirujano, el anestesiólogo, traumatólogo, no importa la especialidad, vaya, ustedes tienen que informar que tiene el marcapaso. Lo común, si pueden informar qué tipo de marcapaso es ideal, pero que ustedes digan el marcapaso que lo tiene, ya sé qué tiempo y por qué patología lo tiene el marcapaso, ayuda bastante. Ahora, en el caso de una valoración del embarazo, nunca se olviden que cualquier mujer en edad fértil va a ser considerada que puede estar embarazada. Siempre hay que pedirle una prueba para descartar que esta mujer esté embarazada. Igual son pacientes, en el caso ya de mujeres mayores, o no siempre mujeres mayores, pueden ser igual mujeres que van a ser candidatas a una histerectomía, puede ser por un CA o algún tumor, dependiendo de la clasificación que ya vea el ginecólogo. Igual tenemos que hacer una anamnesis completa. Igual, de acuerdo a eso, vamos a ajustar todas las medicaciones, no se olviden. Ahora lo mismo, repitiendo en el examen de la función pulmonar, hay que hacer generalmente son pacientes mayores, pueden ser pacientes cardiópatas, pueden ser obesos, pacientes con EPOC fumatéricos, que pueden tener ya una dificultad respiratoria antes de la cirugía o que ya la tenía antes del procedimiento. Son pacientes que tenemos que tener un poco más de cuidado y trabajar en equipo, como les dije. Y la radiografía de tórax, que va a ser importante en cualquier paciente que nosotros clasifiquemos con EPOC de rutina, pidan una radiografía de tórax AP, entonces no van a tener ningún problema y es algo que ya va a estar registrado. Pueden tener, incluso con estas radiografías de control prequirúrgico, pueden incluso llegar a encontrar neoplasias, algún tumor, dependiendo a lo que uno pueda hallar en el paciente por accidente, ¿no? Por hacer un examen de rutina. Siguiente diapositiva, Liane, por favor. Ahora, ya viendo los laboratorios de los pacientes, no se olviden de pedir tanto la química sanguínea, la biometría hemática, el coagulograma, plaquetas, bueno, toda la química sanguínea como tal, no va a ser necesario. Si tiene un laboratorio previo de 2 o 3 semanas, como dice la bibliografía, un mes antes, nos sirve. En el caso que durante ese mes
o en estas semanas anteriores de la cirugía haya tenido alguna complicación, algún sangrado, haya recibido alguna transfusión, dependiendo, bueno, obviamente que tenemos que repetir, pero si un mes antes ese paciente estuvo normal, no pasó absolutamente nada, el laboratorio nos sirve. Obviamente que si vemos alguna alteración, hay que tratar de normalizar, tal vez normal no pueda estar, pero tratar de poner dentro de parámetros normales. Eso es importante, por eso se piden toda esta serie de laboratorios. Para una cirugía programada, tenemos que tener a nuestro paciente dentro de los parámetros normales para poder disminuir las complicaciones intraquirúrgicas y postquirúrgicas que puedan llegar a ocurrir. En el caso de la cirugía de catarata o los procedimientos endoscópicos, eh, de rutina se puede pedir, pero sería ideal ya tener toda una biometría parcial, toda una química sanguínea, el coagulograma, un electroencefalograma, la radiografía de tórax. Generalmente para este tipo de procedimientos no están indicados. Con una biometría parcial, estos pacientes son los que van a ingresar tanto a una cirugía de catarata o una cirugía endoscópica. Pero si son pacientes ya un poco más complejos, unas A3, unas A4, es ideal no tener toda esta valoración y recién, obviamente, dependiendo al caso, como está en la diapositiva, si es justificado, se pide el resto de laboratorios. Pónganse el mismo paciente de 60 años que tiene el marcapaso hace 3 meses por un bloqueo AB, que puede, entonces sería ideal pedirle antes de que va a ser intervenido para una endoscopía diagnóstica. Obviamente lo va a sedar el gastroenterólogo. Muchas veces lo puede realizar sin anestesiólogo, pero sí lo va a realizar el gastroenterólogo. Generalmente ellos usan midazolam, diazepam o midazolam acompañado de fentanil, bueno, dependiendo a la escuela que tenga el endoscopista que va a realizar ese procedimiento. Entonces es lo ideal que tal vez este tipo de pacientes, dependiendo de la escuela, como les dije, hay endoscopistas que ven pacientes de este tipo, hacen las endoscopías con un anestesiólogo presente. Esperan que el anestesiólogo haga su trabajo, o sea, de sedar al paciente y el endoscopista realiza su trabajo. ¿Qué es lo ideal? Como les dije antes, ya la medicina ya no es el manejo de un solo médico, de una sola especialidad, ya se maneja en conjunto y es por el bien del paciente, bajando los egos de todos los especialistas. Hay que manejarlo en grupo y por bien del paciente. La siguiente diapositiva, Eliane. Algo importante que sí les voy a preguntar y es importante, como ustedes, como les dije, al año ya son internos y es importante las horas de ayuno para poder evitar esa aspiración pulmonar que es la que va a tener mayores riesgos. Como está en el cuadro, no se olviden, líquidos claros, hablamos de agua, un té, café, bebidas carbonatadas, o sea, carbonatadas hablo de gaseosas o los refrescos, cualquier tipo de bebidas, 2 horas de ayuno. La leche materna tiene que ser 4 horas de ayuno. La fórmula infantil que preparan en los pediatras para los niños, 6 horas. La leche no humana, 6 horas. El alimento ligero, como está en el ejemplo, puede ser alguna sopa, líquidos claros, hasta pan tostada, pero ese, bueno, es relativo, dependiendo a la escuela, 6 horas. Y 8 horas, cualquier alimento pesado. Entonces, eso es algo importante. Las horas de ayuno estamos hablando para cirugías programadas. En el caso de una emergencia y que hay que realizar el procedimiento máximo en 1 hora, bueno, las horas de ayuno quedan a un margen, pero se tiene que hablar con el cirujano que va a intervenir, no importa el tipo de cirugía, puede ser traumatólogo, cirujano de tórax, cirujano de abdomen, ginecólogo, bueno, dependiendo al caso del que estén manejando y obviamente explicar al paciente si está consciente y a la familia de todos los riesgos, pero son procedimientos que sí o sí se van a ingresar, entonces son pacientes que van a ingresar a quirófano con pacientes como con estómago lleno, como se llaman. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos?
Bueno, vamos a continuar entonces. Ahora vamos a hablar de los medicamentos que se utilizan para disminuir el riesgo de la aspiración pulmonar. Aquí vamos a hablar de los citratos, de los antiácidos, que es el citrato de sodio. El tiempo de acción que va a tener el citrato de sodio va a ser a los 15 a 30 minutos. El efecto que va a producir, no se olviden, es el de incrementar el pH gástrico. Todos estos antiácidos no particulados, en el caso específico del citrato de sodio, no van a causar un daño pulmonar si se llega a realizar una aspiración. Ahora, estos antiácidos, en el caso que sí pueden producir un daño, van a ser el carbonato de calcio y el hidróxido de aluminio. Ahora hablamos de los antagonistas de los receptores de histamina 2, que es la ranitidina o la famotidina, que son los medicamentos habituales que tal vez ustedes ya lo han usado o algún familiar de ustedes los usa. El inicio va a ser aproximadamente a los 60 minutos. Va a reducir el volumen gástrico y va a incrementar el pH gástrico. Luego, los pacientes que van a tomar bomba de protones, hablamos de omeprazol, pantoprazol. El tiempo de inicio va a ser a los 30 minutos. Igual, va a disminuir la secreción gástrica de ácido y va a reducir el volumen gástrico. Ahora, un comentario de esto es que van a llegar a bloquear la bomba de protones en las células parietales gástricas. Y los medicamentos procinéticos, estamos hablando de la metoclopramida como tal, que va a llegar a actuar a los 15 a 30 minutos, que van a incrementar la motilidad gástrica, van a incrementar el tono del esfínter gastroesofágico. Este tipo de medicamentos son útiles en pacientes que sospechamos de una presencia de volumen gástrico extenso, que va a tener un vaciamiento gástrico retrasado. Este tipo va a ser en obesos, en mujeres embarazadas, en diabéticos. Ahora, la contraindicación de usar la metoclopramida o los medicamentos procinéticos va a ser en pacientes con una obstrucción intestinal conocida. Luego, se debe utilizar con mucha precaución en pacientes con una edad avanzada, ya que van a tener una mayor probabilidad de presentar efectos colaterales como una confusión o somnolencia. Pónganse que ustedes van a dar la anestesia para una artroscopía en un paciente de 65 años, que puede ser obeso, pesar unos 80 kilos, con un índice pero él mide unos 60, un paciente mayor, varón, que va a ser intervenido para ese tipo de cirugía. Y ustedes están usando como profilaxis y han puesto la ranitidina y están utilizando la metoclopramida. Tienen que tener un poco de cuidado porque este paciente puede estar somnoliento, puede tener una confusión, incluso pueden producir una insuficiencia respiratoria durante el procedimiento. Entonces, atentos siempre con su paciente para poder manejar la vía aérea. Luego, otro punto importante que no se olviden es la profilaxis del antibiótico. Esto dependiendo, como les dije, al instituto o al hospital donde estén manejando y con el equipo de infectología. Para cada procedimiento hay profilaxis antibiótica y hay esquemas que se van siguiendo. Entonces, ustedes se adecúan al hospital o a la institución donde estén trabajando. Ahora, la administración prequirúrgica de todos los antibióticos ya está comprobado que es eficaz y generalmente ya son, como les dije, ya se sigue un protocolo, pero no se olviden que hay que registrar y obviamente adecuarse al protocolo y registrar todo lo que ustedes están realizando con su paciente en la historia clínica. Si están indicando que se le ponga dicho antibiótico y de acuerdo al protocolo tanto, se pone el número de protocolo y todo lo demás. Nunca se olviden de registrar todo por la parte legal, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá? Que este sería el primer tema.
No, doctor, todo claro por ahora. Ya, muy bien, chicos. Voy a coordinar igual con su compañera. Hasta la semana que viene ya paso la lista de grupos de práctica para que empecemos a realizarla como tal y los temas que van a entrar a la práctica. Hasta el jueves de la siguiente semana yo ya le paso la lista a Eliane, entonces coordinamos con ella, por favor. Sería ideal si este jueves coordinen con Eliane si podemos pasar una clase a las 19 o a las 20 horas. Coordinen con ella, vamos a avanzar el segundo tema. Entonces, coordinan con ella, por favor. Ya hay de acuerdo a eso para continuar con el trabajo. Listo, chicos, buenas noches. Hasta luego. Gracias, doctor. Está bien, hasta luego. Buenas Doctor, noches. buenas noches, hasta luego. Gracias, doctor. Nos vemos.